porque el Señor ha traído esperanza. No dejes que el enemigo te aflige, no dejes que el enemigo haga que cambies tu mirada, que la mirada esté puesta en Cristo, en el autor y consumador de la fe, en aquel que llegó a nuestra vida, iglesia, para darnos paz, gozo y salvación. El enemigo no se queda quieto, iglesia, él va a querer que te salgas del camino. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que el Señor, de lo que el Señor nos ha despojado, de lo que el Señor ha sacado de nuestra vida, vuelve a enseñorearse. Y Él no tiene autoridad ni derecho hasta que no encuentre algo aquí. Si la casa está vacía, desordenada, Él va a tener que entrar. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, Él no se va a poder enseñorear, porque somos templo del Espíritu Santo cuando nosotros no permitimos que el pecado otra vez se enseñoree. Eso se llama pecado, todo eso no tiene otro nombre. El enojo es pecado, la ira es pecado, la rabia es pecado, la envidia es pecado, todo eso es pecado. Si tú le das otra vez, dice la palabra de Dios, que si el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, no deberíamos dejar que otra vez el enemigo nos vuelva a llevar a la esclavitud. Entonces, si el Señor a todos nos sacó con mano poderosa, yo siempre presumo de eso, o al menos yo, porque el Señor vino a mi vida con mano poderosa. Vino y abrió un camino donde no había ninguno, el vino lo abrió. Donde todos decían, no es posible, viene y abre el mar y me dice, es por aquí. Y tan solo tú lo sigues a Él y tú empiezas a ver la gloria del Señor, porque es ahí donde se ve la gloria del Señor. Muchos cuando viene la aflicción, porque cuando entramos, ya lo ha dicho el Señor, a este desierto tiene que venir prueba. ¿Para qué? Para ir sacando todo aquello que sobra en nuestras vidas. ¿O por qué creen que se llama el camino de Dios, camino de santificación? Para lavarnos y limpiarnos y santificarnos. El Señor no nos llamó por ser bueno, nos llamó, Él viene y nos perdona y nos redime, y hoy vamos a entender eso. ¿De qué nos redimió el Señor? Pero la santificación es necesaria. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie lo va a ver? ¿Y por qué creen que la palabra de Dios dice que nos echaron fuera demonios, hicieron milagros y sanaron enfermos, y por no ser santificados no van a entrar? Entonces tenemos que salir de ese engaño que hay en la religión, creyendo que porque ya entramos a una denominación o porque el Señor llegó con misericordia a nuestras vidas, ya somos salvos. Somos salvos por fe, iglesia, y la fe tiene una obra que es la de Dios, no nuestras obras. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Amén? Amén. Entonces, si nosotros seguimos creyendo que si el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, vamos a volver al pecado, ¿somos libres o esclavos? Gálatas dice, ¿cómo van a volver? Yo los hice libres. ¿Por qué quieren volver a la esclavitud? El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos querían volver a Egipto. Y aunque no volvieron a Egipto, Egipto estaba en el corazón y en la mente de ellos. Tú puedes estar en la iglesia, puede haber llegado el Señor con misericordia, puede haber sanado y echar fuera demonios. Pero si no has creído en el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No somos salvos porque el Señor haya tenido misericordia, simplemente porque el Señor a muchos ha sanado y no se salvará. Escrito está, y hoy lo vamos a leer. 10 leprosos, 1 salvo y 9 no. El Señor por misericordia hace milagros, pero el Señor no nos llama a eso, nos llama a mucho más salvación. 9 se devolvieron, porque el único que fue salvo se fue con ellos, pero bueno, dijo, yo sé que tienes más para mí. Él dijo, tu fe en mí, no la fe que lo sanaron, tu fe en mí te salva. Nosotros no fuimos salvos porque ellos se les hizo un milagro, porque el Señor tiene misericordia y Él sabe que las tinieblas oprimen y afligen a una vida, a una familia entera. Y el Señor llega con misericordia. Y hay muchos que están atrás de esas señales, que ciertamente el Señor dice que a los que crean esas señales lo acompañarán. Pero es que el Señor, las señales son después de predicar el Evangelio. Es necesario que el pueblo reciba el Evangelio, porque ¿cómo creerán si nadie les predica de Cristo? Porque es por la fe en Cristo, no por la fe en una denominación. No es por la fe en el pastor, no es por tu fe en ti mismo, porque también está la fe en uno mismo. Es por la fe en el Hijo de Dios que es salvación. Y es por esa fe que somos salvos. Es por creer que Cristo vino a la cruz. Hoy hacemos su memoria, porque Él dijo, hacerlo en memoria de Él. Cristo mismo celebró la Pascua y nos enseñó cómo. Ya no hacemos una Pascua por religión. Uno le llama Semana Santa, la palabra de Dios dice Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Y celebramos que Él es el pan y que Él fue inmolado por nosotros.
y que Él es el vino, su sangre es el vino, y que esa sangre es el pacto que está haciendo contigo y conmigo, pero el pacto no se puede romper. Él fue el que hizo el pacto con nosotros. A veces le prometemos muchas cosas a Dios y no las cumplimos. El pacto es Cristo, la sangre de Cristo. El pacto de Dios con nosotros es su Hijo, pero muchos desprecian el pacto. Él no nos pide nada, nosotros simplemente querer en el Hijo y obedecer, nada más. Pero nosotros preferimos retroceder. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor nos va a hablar de dos tipos de personas: los que creen y los que no creen, aún recibiendo los milagros, aún recibiendo la sanidad, aún recibiendo lo que el Señor nos ha dado, porque a todos nos ha dado. Y siempre he escuchado que la gente presume de lo que Cristo ha hecho, pero no se ve lo que Cristo demanda de nosotros. Hacer de Dios. Ay, es que Dios es muy bueno porque Él llegó a mi vida y Él hizo esto y Él hizo esto. Pero, ¿qué vemos? El Señor dice: tomen su cruz y síganme. Si creen en mí, síganme. Pero la gente quiere los milagros, quiere la sanidad, pero no seguirle a Él, no hacer la voluntad del Padre, porque esto es lo que Él demanda. Entonces la gente presume que sanó, es más, que ha dado dones, que ha dado talento. El Señor va a pedir cuenta de Él, pero eso no nos va a salvar. Recordemos, no me digan Señor, Señor, sino hacer tu voluntad. Y no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar. Y no todo el que hizo estas señales va a entrar. Solo el que hace la voluntad de Papá. Y no hay forma de hacer la voluntad de Papá si no es por medio y conociendo a Cristo, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él, llenando nuestras vidas, es el que nos lleva a hacer la voluntad de Papá, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia está presumiendo, presume aún de los dones y de los talentos, pero no se glorían en Cristo, porque cuando nos gloriamos en Cristo es cuando nos da una nueva vida. Ahí es cuando le damos gloria a Dios, porque el darle gloria a Dios no es de labios, nosotros le damos a gloria a Dios es con nuestra manera de vivir, no solamente de labios, porque hay mucha gente diciendo gloria a Dios, pero afuera le da gloria a Dios. La gloria a Dios se le da con la manera de vivir. Nosotros glorificamos a Dios cuando Cristo está en nosotros. No hay manera de glorificar a Dios, porque el que lo glorificó es Cristo. Que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y nuestra manera de vivir, la nueva criatura, le dará la gloria a Dios. Y esto lo tiene que entender la iglesia, porque la iglesia lo escucho una y otra vez. Vayan a Dios y Él dice: ay, el Señor otra vez me perdonó, y otra vez el Señor, ay, no, el Señor es más bueno. Sí, el Señor es bueno. La bondad de Dios es incomparable. Pero el Señor ya no quiere eso. El Señor quiere fidelidad. Y la única manera de serle fiel a Dios es por medio de Dios. Todo esto pasa en el nuevo nacimiento, que es por el Espíritu Santo. El Señor está quitando los velos de la iglesia, donde el Señor nos está mostrando los frutos. Con los frutos nos conocemos ya. Anteriormente creíamos que llevaba años en una iglesia, mejor dicho, ya él tenía el asiento allí de la Santa Cena ganando una iglesia, de las bodas, perdón. Es el Espíritu Santo, el ser, la sangre del Espíritu, las que el Señor va a venir a buscar en cada uno de nosotros. Que hayamos nacido, podemos hablar en lenguas. Si el mismo Pablo tenía temor de eso, si alguien no se quedó predicando eso, diciendo la verdad de verdad, tiene que cuidar la salvación tan grande. Tiene que cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? Con nuestras obras no, cuidando no a Él, su presencia, a Él, porque Él es el que lo hace todo en nosotros. Y a veces lo contristamos fácilmente, porque Él se contrista en iglesia. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive, amén, gloria al Señor. La fe en Cristo es la que nos justifica. Somos justificados por fe. ¿Qué es justificación? No son las que nosotros le vamos a presentar a Dios y las que les presentamos ahorita. Señor, es que el Señor es que es por mí, el Señor es que es por eso. El Señor dice en las Escrituras que las justificaciones tuyas y mías son como trapos de inmundicia. Nada de lo que tú y yo hagamos, el Señor lo va a recibir. La única justificación a causa de nuestro pecado es el Hijo de nosotros. Somos justificados por haber creído en Cristo, no hay otra manera.
iglesia gente llena de justificaciones, diciéndome, no es que yo no volví a la iglesia porque me enojé, no es que yo no volví a la iglesia porque tuve que trabajar, no es que yo no volví a la iglesia porque hay gente que ha dicho que es por el esposo que no han vuelto, o el esposo por la esposa. Ninguna de esas justificaciones van a servir el día del juicio. La única justificación es que Cristo esté en nosotros, porque Él fue el que nos justificó. Tú y yo no nos podemos justificar. Nuestras justificaciones, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No hay justificación que tú en una oración le presentes al Señor. Si tú quieres ir delante del Padre, que tu oración llegue al Padre, tienes que haber sido justificado por Dios. No hay otra manera. ¿Pasa algo? Prestemos atención porque el Espíritu está hablando. Amén. El Señor es el que habla. Él es santo. Él es santo. Yo sé que yo estoy aquí. Yo no le estoy predicando dando solamente una palabra. Esto es una guerra espiritual. Y yo sé que se mueve aquí y se mueve allá. El Señor nos trae para salvación. Dígale al que está al lado, no me entretengas. Dígale. Porque este mensaje es para salvación. Es para salvación. Él nos trajo para que escucháramos su voz. Él es santo. Yo aquí me paro con mucho temor de Dios. Y le ruego al Señor que haya temor de Dios allá para el Señor. Ustedes no saben la responsabilidad de estar aquí. Con temor y con temblor, Dios sabe muy bien. Así que recibe con temor esta bendita palabra. Porque yo les aseguro que no la saco de mis emociones, sino que les suplico al que sea que nos traiga más de vida. Que toda altivez en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra sea derribada en esta hora. Fundamentos, argumentos, razonamientos humanos, soberbia, orgullo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Que seas tú penetrando en esta hora para que toda malicia que se quiere levantar en el nombre poderoso de Jesús sea derribada por el poder de la palabra, porque la palabra es poderosa. Y alabasaba gente que alabasaba y alababa gente que. En el nombre poderoso de Jesús. Queda atado todo lo que no es tuyo en esta hora, Señor. Atado y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. El hombre natural no percibe lo Señor, porque para él es locura, exageración. Hasta que echarle fuera de Dios. Esta palabra es Cristo, iglesia. Esta palabra debe ser respeto. A los niños mismos se les enseña el respeto. No actuemos como en las hermanas. Él es santo. Lean Nehemías. Cuando aquellos que expresaron la palabra, cuando la volvieron a oír, ¿qué pasó? No paraban de llorar, porque la habían despreciado. ¿Saben cuándo no llora recibiendo la palabra? Cuando leen las consecuencias. Es ahí. Porque en el momento abusamos de la misericordia de Dios, creyendo que como el Señor nos ha hecho o nos ha guardado, pero cuando leen las consecuencias, decimos, Él me dio la palabra y yo la desprecié. Él es fiel y Él es verdadero, iglesia. Dice la bendita palabra de Dios que la fe en Cristo es lo único que nos justifica. Hebreos capítulo 11.
Tú y yo no nos vamos a salvar por creernos buenos. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que tú estás esperando. ¿Qué esperas? La promesa, lo que Él ha dicho que hará. Y la convicción de lo que no estás viendo en medio de la prueba. ¿Cuántos tienen esa fe? Resulta que la fe humana, nuestra fe, no es así. Está la fe en el Hijo de Dios. Nuestra fe, apenas no vemos lo que el Señor, lo que nosotros queremos que el Señor haga, se quiere devolver, quiere retroceder. Y empiezan a hablar lo que no tienen que hablar. Porque si hay algo que manifieste que no hay fe, es nuestra manera de hablar. Por eso no hay nada más precioso que uno guarda la puerta de los labios. Porque nosotros abortamos lo que a veces el Señor quiere para nosotros. ¿Saben qué es abortar? La fe en Cristo, cuando es esa semilla que el Señor implanta, cuando tú crees en Cristo, Él es la semilla que fue implantada, así como en María por el Espíritu, es implantada en nosotros y empieza un proceso, porque muchas veces queremos un cambio de la pareja, un cambio de los hijos, pero tú y yo no estamos preparados para ese cambio. El Señor tiene que procesarte a ti, a mí y a la otra persona, pero como no llega a tu tiempo y a tu manera, el Señor dice, para yo darte, tengo que prepararme para recibir. No hay ningún hombre en las Escrituras que no haya sido procesado. Tú y yo, hasta el mismo hijo. Entonces, en medio de la espera, porque el Señor nos procesa simplemente en una espera, en la fe, la certeza de lo que y la convicción de lo que no está bien, hasta que encuentran otro antife y empiezan todos a abortar la fe. Cuando tú crees en el Hijo de Dios, cuando crees que el Padre lo dio por amor a nosotros, Él es el autor de la fe. Cuando tú tienes la mirada en Él, puedes caminar sobre las aguas. ¿Qué es caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro? Caminar sobre las aguas es caminar en esta palabra. Es caminar en esta palabra. Y tú empiezas a caminar en esta palabra y empiezas a leerla y empiezas a ver nada más precioso que una persona que empiece a navegar aquí en esta bendita palabra. La vida empieza a cambiar. Esta palabra transforma, esta palabra da vida. No viniendo a escuchar el sermón de vez en cuando, porque uno nota que la gente viene a escuchar un sermón, porque si supieran que la voz de Dios, uno respetaría la voz de Dios. Entonces viene, cuando tú empiezas a sumergirte, tú empiezas a ver un cambio en tu vida. No interpretar a tu manera, sino que el Espíritu Santo sea el que te abra el entendimiento para comprender las Escrituras, porque dice que los secretos Él nos hace comprender sabiduría, y el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. ¿El qué? Por eso, temor aquí para predicar y temor para recibir. Y temor para cuando te sientes a la mesa a leer la palabra. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios, pero no la pidan dudando. Pídanla en fe. Porque el que no lo haga así, no vaya a creer que le voy a dar. Así es Santiago capítulo 1. No crean que van a recibir. Porque al Señor le agrada en la fe. Sentate ahí, cuando yo me siento a la mesa con el Señor, ¿sabe? Los que me conocen que yo me siento con Él y yo creo que Él está. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Porque no hay manera de que tú puedas comprender las Escrituras si no es el que las escribe. No hay manera. Es un libro sellado que es el único que lo puede ofrecer. Y ese es el tiempo de los entendidos. No te pierdas lo que el Señor está haciendo. Él quiere hacer comprender sabiduría no a una sola persona para que te predique, sino a toda la iglesia para que lleve las buenas nuevas mensajes. Pero reconozcamos que a la iglesia le falta ejercitarse. ¿Y saben qué es lo que nos da fe? No esa fe de nosotros, es esta bendita palabra lo que te da fe. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas mirando. Si eres tu manda que yo vaya, ¿ven? Y él fue y empezó a mirar a Cristo.
hasta que empezó y miró las olas altas, los vientos contrarios, empezó a ver la tormenta y subió. El problema, ¿cuál es? Cuando uno empieza a ver cómo las personas empiezan a caminar, el rey es precioso, el Señor sabe bien que yo me gozo cuando una persona está creciendo en esta área, porque no hay nada más lindo que tener fe en Dios, no fe en las personas, porque cuando tú tienes fe en Dios, tú no te mueves por lo que ves, tú no te mueves por lo que pasó hoy, tú te mueves por lo que Él dijo que va a ser. Entonces cuando empieza la gente a caminar hasta que mira a los lados, o hace, como dice la palabra de Dios, yugo desigual. La palabra de Dios dice que hace un crédulo con un incrédulo. ¿Qué coinonía hay? No nos exhortó esta semana con eso. ¿A cuántos el Señor exhortó por contaminarse a causa de eso? Y Él dijo, ¿cómo, cuándo y dónde había sido? Porque mi Señor es todopoderoso. Tú hiciste esto, tú y esto y esto. ¿Qué coinonía hay entre un crédulo y un incrédulo? Te van a matar la fe. Porque cuando tú andas con un incrédulo, habla de nada de fe. Porque muchos hablan de fe, pero la fe en ellos, la fe en lo que ellos creen que pueden hacer. La fe en Cristo Jesús es otra cosa. Es ver las cosas que no son como si fueran. Es que si de la boca de papá salió algo, Él lo va a cumplir, sin importar lo que vemos sobrenaturales. Porque tú lo recibiste fue en tu corazón. Porque esta palabra no se recibe con los sentidos naturales, sino con los espirituales. Y queda arraigado aquí en el corazón. Hasta que tú dejas de ver a Cristo y hasta ahí. Ya no quieres leer, no quieres congregarte, no quieres nada. Quieres hacer lo que hacen los incrédulos. ¿Ustedes creen que a uno no le ha pasado? Bendito sea el Espíritu Santo que inmediatamente nos sacude abajo. Lo mejor que podemos tener es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tu fe mengua, Él te lo dice. Es más, hay personas que se lo han dicho y ni así se recibe. Cuando nosotros le decimos qué está pasando, mira, estás dejando de congregarte, la gente cree, como yo le digo a mi esposo, le digo a unas personas, ¿qué beneficio hay? Se cobra la entrada para no decir, no casi gente, ahora, ¿verdad? Se cobra la entrada aquí. ¿Traen pan, café para darnos? No. Nosotros no tenemos un beneficio. El beneficio de estar aquí es para ti y para mí. Porque estamos recibiendo nosotros. Y hay gente que se enoja, no, tranquila, yo estoy tranquila. A las personas que le oyen en tranquilidad, porque dejar de escuchar la palabra es dejar de caminar en ella y empezar a caminar por lo que están viendo allá afuera. Cuando yo le dije una vez al Señor, cuando estaba dirigiendo un grupo de mujeres, yo veía cómo cada una tenía un problema diferente. Y yo le decía, y uno aquí con la palabra, uno sale así como, ¿cierto? Uno sale motivado hasta que encuentra con el problema. Y yo le dije una vez, Señor, yo le dije, Señor, ellas quieren, pero cuando se enfrentan a la realidad de allá afuera, Señor, cuando se enfrentan a esa realidad, para ellas es difícil. Digo, no, es que yo soy la realidad de ustedes. Yo soy la realidad de ustedes. Lo que está allá en el mundo no es la realidad. Yo soy real. Les es difícil porque miran con los ojos naturales lo de allá afuera. Pero si me miraran a mí, podrían caminar en fe. Sino que allá afuera tú te encuentras con personas que no creen en mí. Personas que se congregan y tampoco creen. Porque a pesar de que le dicen amén a la palabra, sus acciones muestran otra cosa. Porque la fe sin obra es muerta. La fe tiene que ir acompañada de obra. Y eso nos pasa mucho en el discipulado. Amén. Y usted dice amén. Amén es así sea. Pues ese amén es Señor. Sí, amén. Así sea. Hasta que viene la prueba y no va así. ¿Por qué? Porque lo que dijiste amén es fe. Sí, amén. Así es. Así sea. Pero viene la prueba y vemos todo lo contrario. Ese amén es así sea. Es afirmarte de ese amén que dijiste a lo que salió la boca de Dios. Y es ahí en la fe donde somos justificados. Escucha, iglesia, hay una línea muy delgada donde muchos presumen de que Dios los sostiene, de que Dios los ha sanado, de que Dios los liberta 1, 2, 3, 4, 5 veces y hasta más. Recuerden que yo duré 10 años así. Pero si Cristo no te ha justificado por la fe en Él, no es salvación. No la hay.
certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esta es la palabra que hay que recordar. Cuando Él te ha dicho algo, y tú tienes que recordar que así no lo estés viendo, Él lo dijo, Él lo hará. Dice en el Antiguo Testamento, Jehová habló, Jehová lo hará. Pero es más fácil para el hombre natural creer en lo que ve, no en lo que no ve. Y la bendita palabra de Dios dice, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Son qué? 3 veces benditos. Los que creen sin ver. Y créanme que no es fácil, pero les recomiendo como me enseñó el Espíritu. Inmediatamente yo veo lo contrario a lo que el Señor me ha prometido, yo corro a Él, yo no corro a la amiga. Es más, yo no corro ni a mi pastora, ¿lo sabes, cierto? Yo corro a Él, a decirle, tú me lo dijiste, Señor, aumenta mi fe, ayuda mi credulidad. Los que me conocen cercanos saben que es verdad. Porque a todos se nos va a presentar lo contrario a lo que el Señor dijo. Porque la fe tiene que ser probada. ¿La fe tiene que ser qué? Probada. ¿Y cómo la prueba? Si tú quisieras probar a tu esposo si es fiel o infiel, ¿con qué lo pruebas? Con una mujer para saber si es infiel o no. ¿Con qué prueba tu fe en lo que el Señor ha dicho? Pues con lo que tú esperas y no estás viendo. Y ahí es donde muchos reprueban. ¿Por qué reprueban diciendo amén y diciendo que tienen fe? Porque la fe está basada en sí mismo y en lo que ven, pero no en Cristo Jesús. Puede. Si el Señor, miren, el Señor me dijo, yo soy, y me lo mostró en una visión, transformando el corazón de mi hijo y de mi esposo en un corazón de piedra, mi hijo duro. ¿Qué bello? Y había dos. Metió las manos en los pechos de mi hijo y mi esposo, estaban los dos juntos delante del Señor. Y metió el Señor en una visión las manos así, y las sacó. Y abrió las manos y me dijo, ¿qué ves? 2 piedras. Y yo entonces no entendía lo del corazón de piedra, ni siquiera se me había revelado. Le dije, veo piedra. Me dijo, son duros sus corazones, ¿cierto? Yo le dije, sí, Señor. Me dijo, yo soy el que transforma el corazón de piedra en corazón de carne. Mira. Y cerró las manos y las abrió y eran dos corazones de carne de mi hijo y mi esposo y hacían como eran rojos, como un corazón. Soy yo el que lo hago, como quien dice, no seas tropiezo, soy yo. Y han pasado muchas cosas en mi vida. Y hay gente que me ha dicho, ¿dónde está tu hijo? ¿O dónde está mi esposo? Mi esposo viaja, yo digo, ¿el mío? Sí, ¿dónde están? Si usted tiene la verdad, ¿por qué no están aquí? ¿Dónde están los? O han dicho, ¿dónde están los hijos y los esposos de ellas? El mío, en las manos del Señor. Yo no sé dónde están ustedes, pero el mío, mi hijo y mi esposo, están en las manos de Él. Y yo tengo esa plena convicción. Que vea lo que vea, porque una vez el enemigo me iba a hacer infartar. Todo el lado izquierdo, el ojo rojo, la cabeza, el brazo me dolía y me dijo, te voy a matar. Y yo dije, tú no me vas a matar, porque mi padre me dijo que mis ojos iban a ver la transformación de los dos. Y todavía no la he visto. Y ahí me aferré de esa promesa, porque el padre me dijo, tus ojos lo verán. ¿Y cómo me va a infartar? Yo dije, si me infartara, le dije al enemigo, si me infartaras, el Señor me puede dar la vida otra vez. Porque lo único que me aferró en ese momento, porque él me decía, te voy a matar. Mi esposo, claro, vamos para el médico. Yo sabiendo que era una guerra espiritual. Mi suegra estaba ahí conmigo. Y el dolor en el brazo que ya, y yo llamaba a todo el mundo para que oraran por mí, a nadie lo cansé. El Señor me dijo, a mí, mírame. Fue una guerra espiritual, una de las más difíciles que esté tenido. El ojo completamente rojo, el brazo me dolía, todo eso, me dolía toda la vena, la aorta, de la cabeza hasta la planta de los pies. Me dijo, te voy a infartar. Yo le dije, ¿quién es el que me llamó? Y él me dijo que mis ojos iban a ver lo que iba a ser mi esposo y el hijo, y yo lo creo. O sea que así me diera el infarto, el Señor me puede revivir. Y el Señor, hay gente que muchas veces tiene que ir a una bus, tiene que ir a muchas partes. ¿Para qué? Para que sea la gloria de Dios. Nosotros no sabemos cómo el Señor va a obrar en nosotros. Lo único que sé es que mis ojos lo van a ver. ¿Quién te ha prometido aquí el Señor? Porque yo hablo de la promesa. ¿Saben qué es el año? ¿Cómo lo saben? Porque eso es lo que me hace mantenerme. Usted dijo que yo a ver aquí es con el Señor y yo quiero estar en primera fila para verlo. Eso es lo que me hace mantenerme firme en Él. No, ay Señor, conviértelo. No, es creyendo que dijo que lo iba a hacer. Pero se la dijo porque tú quisieras, ¿cierto? Y a veces quiere y él dice, ¿por qué? Porque tu fe tiene que ser igual.
Mire, el Señor puede tener un encuentro con ellos allá en la casa también. El Señor hace como quiere, porque el Dios que yo le sirvo, el Dios al que yo le sirvo, Él no es predecible, tiene multiforma de sobrar, como Él quiera. En una carretera, en un barrio, donde quiera, cae de rodillas y dobla su rodilla y reconoce que Él es sincero. Porque ellos saben que Él es verdadero, porque ellos han visto la gloria de Dios. Sino que ellos dicen, el hijo dice, Dios es mi mamá. Él dice, es que usted la escucha. Es que mamá, es que usted, como el día que vino y cayó la gloria y Él vio y fue parte de lo que el Señor hizo. No, y es que el Señor se movió mucho en ustedes. Es como si Él fuera parte. Y que decía Jacob, el Dios de mi padre. Hasta que mi hijo diga, ya no es Dios de mi mamá, sino mi Dios. Hasta ese día yo voy a ver la promesa del Señor. Porque decía, Isaac, decía el Dios de mi padre Abraham, hasta que Isaac se encontró con Dios. Y Jacob decía, el Dios de Abraham y de mi padre Isaac, hasta que él se encontró y lo llamó mi Dios. Así será con nuestros hijos. Amén. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Cuál es la promesa que te dio? Les digo, iglesia, lo que me mantiene fiel con Él es esa promesa. Así veamos lo contrario. La fe en Él no es lo que estás viendo. Así, entonces ellos son suyos. Haga su voluntad. Yo sé que mi Señor va a tener que tratar con cada uno como Él quiera. Y cuando el Señor empieza el trato, yo no puedo ser piedra de tropiezo. Sigo creyendo en lo que salió de la boca. Porque hay gente que empieza un proceso y un tratar con los hijos o el esposo y empiezan a ser piedra de tropiezo. Yo no estoy mintiendo porque delante del Señor estoy. Y cuando tengo un problema con mi hijo, corro y le digo, Señor, usted me dijo que lo entregara, es suyo, no es mío. Es suyo. Él es mejor padre que yo. Porque uno a veces es tropiezo. Un gran tropiezo. Un gran tropiezo. ¿Dónde está tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu familia? Si le has creído a Dios, ellos están en la mano del Señor. Amén. Tú no tienes que forzar a nadie. Cuando quise forzar a mis hermanos, me estrellé más de una vez. Se los entregué al Señor. Y empieza uno a creer, ¿y dónde están ellos? Ya están en la viña del Señor. Amén. Están ahí, en el redil. Nosotros no podemos ser estorbo, iglesia. Cree en lo que dijo Él. No tengas la fe en ti mismo, en lo que tú crees y piensas. Consulta con Él, Él te va a decir qué tienes que hacer. Van a venir amenazas. Yo le dije, Señor, me voy a acostar. Yo no sé si me da en el cuarto o no, pero si me da, usted me levanta. Y yo me acosté, yo no pensé que fuera amanecer. Yo ya me imaginaba, porque es que literalmente estaba así, mi esposo estaba asustado y mi suegra también. Yo dije, no, esto es un ataque espiritual, esto no es de salud. Me está hablando el enemigo, me está diciendo qué va a hacer. Yo no voy a ver las cosas naturales. Me acosté y me levanté al otro día bien. Porque Él quiere que tú dudes y que tu fe se desvíe, que dejes de creerle a Dios. Sabían que en el Antiguo Testamento, si somos justificados por Cristo, entonces ¿qué va a pasar con los del Antiguo Testamento si Cristo no había venido? ¿Saben que Cristo se les fue revelado a ellos? Cristo se les fue revelado a ellos y ellos creyeron en el que había de venir. Y ellos fueron justificados por creer, porque los profetas anunciaron la venida de Cristo. Y ellos fueron justificados por creer. ¿Sabían que cuando el Señor Jesucristo llegó en carne y Él caminó en este tiempo que Él tuvo su ministerio, había personas que conocían la promesa y lo reconocieron, pero los religiosos no? ¿Y saben cuáles fueron muchos de los que lo reconocieron? Los extranjeros, no los de Israel. La cananea, la de Samaria. Muchos reconocen a Cristo, a veces no los de la misma iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque esto no es de religión ni de llevar años en una iglesia. Somos justificados por la fe. Y va a haber gente que no lleva años en la iglesia. Tal vez no lleva el proceso que llevamos los del discipulado, porque Él trata con cada uno como quiere. Porque con los discípulos se sentó Él, ¿cuántos años? 3.
pero hubieron unos que creyeron y también fueron usados por él, justificados. Es por la fe. Pero a lo que te llama él obedece, porque eso es fe. Abraham dijo que creía y él creyó la promesa. Y no se trata de que creyó simplemente la promesa, la creyó en momentos donde era imposible por la edad que tenía. Que iba a tener un hijo y que ahí saldría mucha descendencia. No solamente porque la que no, Sara fue la que se rió, pero Abraham creyó teniendo 90 y pico de años. Él creyó, aún viendo lo contrario. Y él fue justificado. Amén. Yo también creo en lo que él salió, no, porque luego el Señor lo probó. Dame tu hijo, dame la promesa. Dámelo, como me ha hecho cuando me pidió a mi hijo, dámelo. Dame tu hijo. ¿Saben qué es dar al hijo de uno? Es que hacer la voluntad de él y no la mía. ¿Saben qué es eso, iglesia? ¿Saben qué es? Cuando mi hijo se fue de la casa, mirar al Señor, yo tenía que proveer a ese Señor. Acá yo le cójanos y haga con él su voluntad. Y el día después, todo, yo he tenido procesos difíciles, pero he creído en él. Y el Señor vuelve y todo otra vez a la normalidad. Y es de una manera preciosa porque sé que no se trata de mi hijo, sino de probar mi fe. Es mi fe la que es probada y no está probado mi hijo. Mi hijo es parte de qué? De la fe. Pero ese trato no es para él, ese trato es para mí, el trato con él, que es otra cosa. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Él lo mismo hizo con Abraham, dame tu hijo. Y él lo dio sin dudar. ¿Cuánto has dudado para entregarle al Señor lo que te está pidiendo? Porque de eso se trata la fe. ¿Qué te dijo? ¿Que te va a restaurar el lugar? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Que te va a restaurar la salud? ¿Que te va a restaurar? ¿Qué te dijo el Señor? Entrégale esa alma. Porque creerle al Señor lo que él dijo no es seguir haciendo tu voluntad, sino dejar de hacer la misa. Eso es entregarle al Señor. Y eso es tener fe en él. Sino que nosotros los seres humanos queremos tener el control, porque nuestro yo nos hace pensar que si nuestro yo no está ahí, las cosas van a salir mal. Te digo que si nuestro yo está ahí, la vamos a embarrar. Vamos a hacer piedra con eso. Nuestra voluntad. Ayer con la predica, yo llegué a hablar a mi esposo y le pedí perdón. ¿Por qué? Porque fuimos el fariseo, el escriba, que le presentamos a nuestros esposos o a nuestros hijos al Señor, diciéndole: vea el pecado aquí. Vea, Señor, aquí está el pecado. ¿A cuánto nos ministró la palabra de Dios? Y él me miraba y yo decía: perdóname, es que sí, pero eso fue hace tiempo, pero tengo que pedirte perdón. Perdóname, porque te presenté como María Magdalena, diciéndote que tú eras un pecador porque ya él me había justificado. Me perdono. Entonces puede parecer, pero en lo espiritual están pasando cosas grandes. Perdóname, porque quise muchas veces que te apedrearan por tu sanción. Luego le dan los picos y los abrazos y Dios hace cosas muy bonitas. Sale aquí en nuestro corazón, iglesia. Y eso pasó hace mucho tiempo porque yo estoy aprendiendo a entregarle todo al Señor. Los pastores, los ministros, todos los líderes, los que predicamos, también tenemos un proceso. Pero en las manos del Señor no es nuestro propio proceso. Y aprendí que a reconocer, y estoy aprendiendo, y los que me conocen saben que no hay nada más lindo que caminar en verdad y decir la verdad y reconocer. Eso liberta, iglesia. Eso liberta. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué lo hizo Abel? Por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ello. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No presentemos nuestra fe, porque a la hora de la prueba reprobamos. ¿Quieres tener la fe? Cree en el Hijo de Dios. Y una de las manifestaciones del carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo. Me los enseñaba. El carácter de un hombre carnal son las obras de la carne. Y el carácter de un espiritual es el fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, fe. Yo les aseguro que creer en Cristo les da fe. Porque mi fe cambió a partir del momento en que nací de nuevo. Mi fe estaba basada en lo que yo quería. Yo tengo fe de que el Señor va a sanar a Pepito Pérez, si no es la voluntad de Dios. Mi fe en Cristo es basada en cuál es la voluntad del Señor. Yo creo que la voluntad es mejor que la mía y que Él va a hacer lo mejor para Pepito, para la familia de Pepito y aún para mí. Y esa fe sí es diferente a la fe de nosotros. La fe de nosotros está basada en darle órdenes al Señor. La fe en Dios está basada en sujetar nuestra voluntad y decirle, hágase su voluntad. Porque la fe que tuvo Cristo era la fe de que el Padre no lo dejaría solo con todo lo que iba a padecer. Él dijo que la manera en que venció al mundo es que muchos ven, como alguien dijo, es que yo no perdono, Karen, no perdono. ¿Por qué? Porque usted míreme y me golpea la carne. Yo soy carne, míreme. Yo le dije, es por la carne también. ¿Quién nos perdona? Es que Él es Dios. Me hablaba así, ¿cierto? Pero no era esa persona. Él es Dios. Como que dice, ¿cómo no va a aguantar el vino 100% hombre? Que tuvo que resistir como tú y como yo. Él mismo en carne. Él es Dios, yo le dije, pero Él, siendo igual a Dios, no está ningún, sino que Él vino y se hizo carne, hombre como nosotros, 100%. Y Él nos enseñó a perdonar. Y si tú no perdonas, Señor, porque Él vino y padeció lo que nosotros hemos padecido para entendernos, pero también para enseñarnos cómo hacerlo. La fe de nosotros, iglesia, tiene que estar en que si Cristo nos soportó por el Espíritu, nosotros también. El Señor dijo, este es mi Hijo amado que yo tengo complacencia, no porque Él fuera solamente el Hijo de Dios, sino porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Porque hizo lo que le agradó al Padre. Él cuando estaba ahí en el Getsemaní dice, yo vencí el mundo, porque aún sabiendo que todos ustedes me van a dejar, yo sé que no estaré solo, que mi Padre está conmigo. La fe de Dios es que si se va el esposo, se va los hijos, se va y te dejan solo, tú no estás solo, estás con Él. Hay gente que se quiere morir cuando esto pasa. Hay gente que se quiere morir porque el hijo se casó y se fue. Y ahora es tu padre y tu madre. Eso está escrito y si el Señor lo colocó ahí es porque tiene que irse. Se mueren y porque se casan y van a hacer su familia aparte. Porque sienten que se van a quedar solos. Nosotros no estamos solos. Si tú recibiste a Cristo, nunca vas a estar solo. Ni en una clínica, ni en una casa. Él siempre está ahí. Pablo, ¿cuántas veces fue a la cárcel y no estaba solo? Él dice, Cristo me hizo libre. Esta rejas a mí no me tiene preso porque yo soy libre. Hay gente que está libre y no está en una cárcel, pero está preso espiritualmente. No tienen para dónde ir. Están como presos en el orgullo, en la soberbia, en la falta de perdón, en las raíces de amargura. Y el Señor nos dio a libertad de todo eso. Cuando Cristo llega, tú sabes que no estás solo. Está la fe que va a salvar tu vida. No tu fe en mi fe, sino la fe en Él. Vámonos. ¿Qué es justificación? Es el perdón de los pecados. Es la gracia recibida por la redención de Cristo. Esta gracia está para toda persona que se acoge a ella por fe. Todos hablan de la gracia y una dispensación de la gracia, y la gracia está
religión ni por nuestras obras. Si tú quieres saber si recibiste la gracia, vas a tener fe en Dios, no en ti mismo ni en el pastor. ¿Cuánta gente se hirió que porque el pastor no hizo lo que quería? ¿Saben qué? El Señor endurece los corazones de los hombres para que no hagan lo que no quieren. A mí me pasó. Los pastores me hicieron una promesa, ¿sabes? Yo que yo fui el que endurece el corazón de ellos. Ay, pastor, que iba a ir a orar a mi casa y que iba a orar porque estaban haciendo santería, me estaban atacando en el tiempo que yo estaba empezando a hacer de nuevo. Usted va a tener ataques espirituales, es el momento más sensible para que tenga ataques espirituales. Y me dice el pastor, sí, están haciendo esto y esto, y yo, eres donde abajo, un mes, 2 meses, y yo ofendida, iglesia, ofendida, yo no van a hacer de nuevo. Gracias a eso, fue el escalón para el Señor ascender una ciudad, para los que son dependientes de los hombres. Hizo el Señor todo lo posible. Y el pastor decía, y fuimos por allá, y yo decía, pues tan lejos, y yo iba aquí a la vuelta y no fue, ni ofendida. Porque el Señor es el que lo permite, iglesia. Gracias, yo bendigo ese día que el Señor lo hizo. Delante del Señor lo dijo, qué precioso. El Señor me dijo, tú lo puedes hacer también. Vamos a orar, porque hay gente que no ora y lo que le gusta que otros vayan y oren. Les encanta que vayan a ungir cada ratito la casa, cuando el ungido debería estar ahí en tu casa. Les encanta que vayan y pongan manos. El Señor nos está diciendo, ya no quiero que estén en esos primeros movimientos. Pues para los no en la fe. Les encanta, iglesia, porque son perezosos espirituales y niños fluctuantes. Pues yo era una de ellas y el Señor, y el pastor allá en la esquina, y yo le dije, mi amor, ya está, ahora voy a salir a ver si es que viene. Y salí, amada. Y yo estaba muy ofendida, como muchos se ofenden. Porque a veces el Señor permite que ciertas personas se aparten de esta, para que estén las personas sin manera. Cuando me digo, tú también puedes. Hazlo, ora, unge, saca fuera de la vida. Desde ahí empecé a depender de Dios y no de los hombres. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor, iglesia, porque va a haber un momento en que no está tu esposo, no están tus hijos, no están los pastores, no está la hermana que siempre ha estado contigo, no está nadie, pero está Él. Y tú le das gloria a Él por lo que hizo. Si saben cómo he sido yo procesada, ha sido así. Mucho tiempo sola. Sola no con Él. Por eso yo le doy la gloria a Él y no me avergüenzo. Por eso así yo no sepa cantar. Yo quiero que todo el mundo sepa que Él es real. Porque hay gente que no sabe que Él es real porque ve los hombres. Pero yo he visto la mano poderosa de Dios. Por poner mi mirada en Él y no en los hombres. Por eso hay hombres y gente aquí dándole gloria a los hombres. No hay nada más precioso que tú confíes en Él y que veas la mano poderosa de Dios actuando. Ahí es donde crece la fe, iglesia, cuando todos se van y tú no puedes decir, ay, gracias amiga, gracias mi amor, gracias papá, gracias mamá, sino gracias Dios, no había manera que esto pasara. Ahí es cuando yo he visto la gloria de Él. No corriendo a los hombres, sino corriendo a Él. 2 veces lo he intentado y perdóname, Señor, yo no debía haberlo hecho. Pero es necesario para que yo recuerde que es Él, no los hombres. Él quiere que su iglesia dependa de Él. No le preguntes a los hombres qué tienes que hacer. Pregúntale todo a Él. ¿Sabes cuál es la fe? De que tú sabes que Él está contigo. Pero siempre tienes que buscar la opinión de los hombres. El hombre se va a equivocar. Que cuando consultes con alguien sea una confirmación. Pero no camines con lo que el hombre te dice. ¿Será que lo hago o no lo hago? Cuando la gente me dice, ¿será que voy o no voy? ¿Será que lo hago o no lo hago? Pregúntele a Él. Ustedes no pueden ser tan religiosos dependiendo de lo que un hombre les diga. Hay gente que me ha dicho, ¿será que? No, a mí no me pregunten a Él. Porque si no, ustedes van a depender de los hombres. Él es real, Él está ahí. Pregúntale que Él te lo confirmará. Porque hay gente que le gusta, ¿para qué? Para hacer como en una ocasión nos dijo, es que el pastor nos dijo. Yo le dije, el pastor me dijo, pero tú también eres una persona acomodada que tampoco escudriñaste las escrituras. Porque es fácil preguntarle al hombre para culpar al hombre. ¿Por qué no le preguntan al Señor? Si la palabra de Dios dice que la palabra no está lejos, no está en el cielo para que diga quién me la traerá, me la bajará, y al otro lado del mar para que tú digas quién me la traerá. La palabra de Dios está muy cerca. Escudriña las escrituras y van a encontrar la verdad.
Porque el Señor le da sabiduría a unos para tomar decisiones. Porque conocen a Cristo y saben qué es lo que uno tiene que hacer, qué le agrada y qué le desagrada. Porque en el fondo tú buscas a las personas para que te aprueben lo que el Señor no le agrada. Porque creen que la gente, como decía anoche, casi no viene al don de consejo que el Señor le ha dado a los que sí lo tienen. Porque saben que les van a aconsejar, va a ser el consejo de Jehová. ¿Por qué creen que la gente de la iglesia está buscando lo del mundo? Porque el mundo les dice lo que quieren oír. ¿Quieres consejo de Jehová? ¿Qué consejo de Jehová? Palabra te vamos a dar. Y el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. El que es del mundo correrá al mundo a buscar la palabra del mundo. Bendito sea el Señor. Escúchate, la salvación no es porque tú te creas bueno, porque llegaste a la iglesia y que hablamos, y perdón por lo que hablar tanto en lenguas, yo hablo en lenguas. Pero es que a veces nosotros idolatramos a la gente porque sí tiene ciertos dones y ciertos talentos. No se fíen en eso, iglesia. El Señor dice por los frutos. Cuando alguien te da un consejo, mira el fruto, iglesia. No mires el talento, no mires el don, mira el fruto. Si vas a pedir un consejo en tu hogar, busca a alguien que tenga fruto, iglesia. Van y le preguntan a personas que no deberían preguntarle. Y si tal vez Jehová te quiere dar un consejo, no tienes que preguntar, Él te lo va a dar, sabrás que viene. Porque todo lo que viene de Dios trae paz. No trae división, lo del Señor trae paz, trae reconciliación, trae amor. Mira los frutos en todo lo que tú quieras hacer, donde vayas, mira el fruto. Por los frutos los conoceréis. El Señor ha dejado todo el que tiene el Espíritu, reposa los 7 espíritus sobre él: inteligencia, sabiduría, consejo, temor de Jehová. Porque tú sabes que si tienes temor de Jehová, no vas a darle un mal consejo a alguien. 7 espíritus reposan. Eso es lo que el Señor quiere sobre toda su iglesia. Que seamos pacificadores, que seamos restauradores de portillos, que seamos personas que donde lleguemos llegue la vida a Cristo. No que hablemos de la vida, pero que hiera, iglesia, nuestra vida. El Señor quiere que busquemos el fruto, porque donde está el fruto del Espíritu está Él. Porque todo el que tiene el Espíritu tiene a Cristo. Y esto es lo que quiere hacer contigo, que tú seas un restaurador de portillos en tu familia, en tu casa, no un religioso, que vayas y condenes y señales, iglesia. Todos hemos cometido ese error. Denle un afán para que se conviertan. Miren, el Señor es el que hace la obra. Porque a veces sí, por ejemplo, el Señor me tiene a mí para interceder por mí y mi esposo. Pero ¿quién intercedió por mí si no fue Él mismo? ¿Quién pagó el precio por mí? Fue Él. Porque la primera vez que llegué aquí, alguien le dijo a la pastora que por qué me dejaban entrar a mí aquí. Porque yo no me avergüenzo donde Él me sacó. ¿Quién me levantó y quién creyó en mí? No fue en Él, Él fue el que creyó en mí. Tú no necesitas que te aprueben los hombres. Al contrario, las Escrituras dicen que te tienen que reprobar los hombres y ser aprobado por Él. ¿Por qué buscas aprobación de la gente? Yo no predico para ser aprobada, yo predico porque el Señor me levantó para hablar la verdad. Yo sé que esa palabra trae desaprobación, no aprobación. Y eso es lo que el Señor quiere, que llegue a su iglesia como Esteban. Mientras lo apedreaban, él miraba al cielo, él miraba a Cristo, al Padre y al Hijo. El cielo se abrió, mientras que te lanzan piedras. Pero bendito sea el Señor que nos prepara y quiere preparar a su iglesia para eso. Porque cree que la gente se avergüenza del Evangelio. Por temor a las piedras que le lanzarán en el trabajo, a las piedras que le lanza la familia. La familia uno lo empieza a rechazar. Tú ya empiezas como oler maluco. Ya no te tienen en cuenta. Pero ¿qué importa? Si Él sí te tiene en cuenta, iglesia. Si la presencia de Dios no lo va a superar nada. Pero tú sabes que lo haces si es necesario para ganarte a tu familia, a tus amigos o tal vez a tu mismo jefe. No caminen por vista, caminen por fe. ¿A qué nos llamó Él a nosotros? Porque ahí es donde está la muerte a nuestro yo.
Ahí es donde muere el yo que quiere ser ayudado, gloriado, el yo que quiere caerle bien a todo el mundo. En el Evangelio no es así. Es más, hay gente que te buscará por conveniencia, que llamará por una oración y tú lo sabes. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Colgarle no, orar por ellos. En algún momento lo harán. Pero hay gente que ha hablado mal, pésimo, y me han pedido oración y el Señor prueba tu corazón. Y tienes que orar como si fuera para ti mismo, porque ahí es donde tú ves que el amor de Dios sí está. Personas que tal vez no van a estar, porque siempre uno espera que para los que uno estuvo estén. El Señor te dice, tú no puedes dar para esperar algo a cambio de ellos. Tú tienes que dar sin esperar nada, porque ese es el dar de Dios. Él nos da, aún sabiendo que no le correspondemos. El Evangelio parecerá que es duro, iglesia, pero le aseguro que la paz, el gozo y la salvación que Él da no tiene precio. No lo tiene. Es la fe en Él, iglesia. La fe en Él está basada no en lo que el mundo te ha enseñado a ver. En el mundo te enseñan a que todo eres tú, yo, la empoderada, o el profesional, la mejor madre, el mejor padre, el mejor esposo. Queremos gloria. Pero en el reino de Dios nos enseña que nosotros menguamos y que no eres tú, sino Él. Ya no vivo yo, sino Él. Y esto es lo que le cuesta a la gente de morir. Que quieren que les aplaudan o que les tengan lástima. Porque si no es que quieren gloria, también quieren lástima como lo quería yo. ¡Qué mujer tan me victimizaba por todo! No tengo mamá, mis hermanos no están, madre soltera. Yo era así, quería infundir lástima. Cuando yo hablaba todo era así. Lo que el Señor me restauró. Y sé que en las manos del Señor somos tan útiles, iglesia. Útiles por el Espíritu. Con un valor incalculable, iglesia, para el Señor que dio su vida por nosotros. Y tú ya sabes que todo lo que hiciste en el mundo no vale la pena, iglesia. Que todo, como dice Pablo, está por basura. Yo no cambiaría nada, iglesia, nada de lo que pasó en mi pasado por lo que estoy viviendo ahora. Nada. Nada, ni en lo exterior ni en lo interior. Porque en lo interior yo estaba vacía, amargada, deprimida, en impaz, atormentada, con opresiones en todas las áreas. Y todo esto muchas veces pasa por querer agradar a los hombres, a las personas. Cuando es con lo externo, el Señor nos enseñó. Tú a veces te arreglas, no digamos mentira, para nosotros no. Uno se arregla para verse bien para los demás. Porque si amáramos este cuerpo, amaríamos el templo donde Él mora. Lo cuidaríamos. No solamente con lo externo, con la belleza, porque no habla ni siquiera de la belleza, sino cuidarlo. Cuidar este templo, las relaciones sexuales, en todo. En todo, iglesia, cuidarlo, porque aquí mora Él. Es la mirada puesta en Él, iglesia. Cuando tú te encuentras con la gracia con Cristo, tú sabes que todo lo del mundo ya no importa. Y que tienes que estar ahí, porque tu familia y tus seres te van a estar ahí. Y que es necesario que ellos lo conozcan a Él. Y la única manera es que conozcan que Él está vivo y es por medio de las obras de nosotros. No que vayamos como hemos querido ir con la Biblia aquí, con otras, y las acciones, con obras muertas. Porque hablamos y hablamos, pero las obras que ven son contrarias. Eso es una fe con obras muertas. Y la fe sin obras es muerta. Tú no tienes ni que hablar. Ellos ven el cambio, iglesia. Mire, cuando uno está preparado, porque el Señor prepara el corazón. Él sabe cómo tratar con cada uno. A mí me tuvo que permitir un accidente que me estrellara contra el pavimento para reaccionar. Mírame, ya lo vi. Porque ya hasta me avergonzaba de venir a una iglesia. Pero vaya, que ya no fuera esos demonios porque me estaban haciendo brujería. Y yo rogando para que nadie me viera entrar aquí. Eso no me avergüenza, mucho me da pena al inicio.
y llegué, que no me vean salir, porque viera mi vida que ciega, y que me servían tantos amigos y me sentía tan sola. Y entré. El Señor me tuvo que meter una sacudida para poder sentarme a escuchar. Y eso pasa con muchos, para tener que ser zarandeados y sacudidos, para que escuchen, no para que vengan a escuchar. Porque hay gente que se sienta ahí afligida. El Señor lo sabe. Él lo sabe. El zarandeo es necesario. El zarandeo es necesario. ¿Cuándo decimos amén? Bendita sea la prueba que me llevó a los pies. Cuando naces de nuevo, dices que fue el mejor momento. ¿Qué tal uno que hace tanto tiempo en la religión? Sale de la esclavitud del pecado para entrar a la esclavitud de la religión. Eso es otra esclavitud, ¿no? Quienes contendieron con Jesús no eran los que predicaban la misma palabra. Decían conocer a Dios y no reconocieron cuando Él vino la palabra de Dios en carne. Gente que está en la iglesia y contiene con la verdad. Eso es ser religioso. Porque el Señor Jesús dice en Juan 8, les hablo y no entienden mi idioma, mi lenguaje. Porque sabían que Dios es el que está hablando. Porque para saber y entender el inglés hay que estudiar inglés. Para conocer la voz de Dios hay que escudriñar las escrituras. Como no las escudriñan, contienen con el hombre. Aquí no es el hombre que está hablando, es Él. Porque nos está llamando a salvación. Dice, les hablo y no entiende mi lenguaje. Le dijo el Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A los fariseos y a los escribas. Si conocieran a Dios entenderían que es Él el que les está hablando y que ella vino en carne. Pero los que predicaban y preparaban, gente estudiada, los escribas no dejaban ni que le quitaran una coma a la palabra. Pero vino Cristo y quería borrar la palabra. Tremendo, así como los religiosos. Porque si conocieran la palabra, sabrían que la palabra la que les aplica. Les falta conocer a Cristo. Pero Él dice, escudriñad las escrituras, ellas testifican de mí. Ahí van a hallar la salvación. En las escrituras. No contiendan con los hombres. Donde ustedes escuchen la palabra, pésenla. Pero pésenla no con lo que ustedes piensan, sino con lo que escrito está. Por eso cuando el Señor me pone a hablarle a alguien fuera del culto, siempre les hablo con la palabra. Siempre. ¿O no es verdad? Nunca les hablo con mis palabras. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vea, ¿y qué? Yo no me sé toda la palabra que nos lleva. Porque sabe que mi mayor temor es eso. Siempre Él me habla con la palabra. Qué pereza. Mejor voy a hablar con el que no se sepa la palabra para que no me hable nada. Es verdad lo que Dios dice. No estoy exagerando, iglesia. Es verdad. Hay gente que le ha chocado porque contesto con la palabra. Si lo que tú y yo necesitamos es a Cristo, la palabra. Él es la lumbrera para que tome la mejor decisión. Pero tú y yo queremos tomar nuestras propias decisiones. Mejor contemos con Él, con el consejo de Jehová. Vamos a irnos. Espíritu Santo. ¿Les había dicho Hebreos? 11 ya lo leímos. ¿Sí? Sí. Vamos a leer Romanos 1. Tengo tantas citas bíblicas, pero llevamos 2 minutos. Romanos 1. ¿Conoceremos la verdad y nos hará qué? Verdaderamente. Dice verdadera. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Versos 16 y 17. El poder del Evangelio. ¿El poder de quién? ¿De la pastora? ¿Del pastor? ¿Del líder? ¿Del ministro? ¿Del apóstol? El poder del Evangelio, porque este Evangelio tiene poder. Y los que creen que hay poder en este Evangelio son los que han creído esta verdad. Y que esta verdad, que es Cristo Jesús, que tú la creíste, es la que está transformando las vidas. Amén. Ese es el poder que tiene la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué?
Ese es el poder que tiene el Evangelio. A que todo el que crea en esta verdad será salvo. Porque el que crea en esta palabra, cree en Cristo, en la palabra que está escrita, no en una palabra que traiga acomodada, con levadura, sino la palabra tal cual. Con la bendición, pero también con qué más. Con la ordenanza. Porque es que el poder del Evangelio no está en decirle la promesa al pueblo, es decirle cómo se alcanza esa promesa. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Que tú creas que si el Señor dice esto y esto, y tú por el Espíritu lo haces, hay poder. ¿Por qué no hay poder en muchos? Porque reclaman una promesa en desobediencia. El poder del Evangelio, porque toda promesa que está aquí, lean todo el contexto, ahí está la ordenanza. ¿Conocerán la verdad? Pero no la conocen y quieren ser libres. El Señor es mi pastor y nada ve. No quieren que le falte nada, pero no se quieren dejar guiar por el Señor. Que Él sea el pastor. Todas las promesas vienen acompañadas de una ordenanza. Pero todos quieren la promesa. Y era fácil acomodar una prédica con puras promesas. ¿Cómo salía el pueblo? Pero qué precioso, iglesia, es obedecer lo que el Señor nos dice, porque eso trae bendición. Cuando obedecemos al Señor trae bendición, y cuando lo desobedecemos trae maldición. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, no al que oye, sino al que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo. ¿Cuál justo? Por la fe mira, el que es justificado por Cristo. No el justo. El Señor lo primero que nos pidió es que nosotros nos creamos justos. Nosotros somos injustos. Nosotros queremos una justicia para nosotros, pero ser injustos con los demás. Pero cuando llega la justicia de Dios a nosotros, que es Cristo Jesús, esa justicia la tenemos que aplicar con los demás también. El justo va a aplicar la justicia de Dios. Vamos a ver aquí ya para que corra así. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe? La fe en Cristo vivirá. Cualquier vida vivirá eternamente. Romanos capítulo 1. Y esto aquí el Señor cuando nos explicó esto, cuando recién empezamos. Duro de oír. Muchos se enojaron y se fueron. Porque hay gente que cree que porque simplemente ha hecho la oración de fe y sin una nueva vida cree que son salvos. Eso no dice la palabra de Dios. La oración de fe es el acompañamiento en la predicación. Y si lo crees, recibe al Señor Jesús. Se evangelizaba yendo a dar una cantidad de ¿qué? De tratados y el Señor todo eso lo permitió, pero llegó el tiempo, iglesia, de que seamos entendidos. Que es por la fe en Cristo, pero ¿cómo creerá en Él si nadie predicaba de Él? ¿Cuántos conocíamos a Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo estamos conociendo? Están creyendo la palabra de Dios, que si creen en el Hijo de Dios serán salvos. Eso lo dice. Ahora la pregunta es, creo. Vamos a ver qué dicen las evidencias. ¿Cómo son tus ojos? ¿Son tus obras o las obras de Dios? Porque la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en nosotros, cambia, transforma y nueva vida. Pero tus obras vas a querer presentar sacrificios, que es que me congrego, que si esto, nada de eso nos va a salvar. Nosotros venimos a oír la palabra para tener fe. Porque la fe viene por el oír. Hay gente que no oye porque su corazón está engrosado, no oye ni ven, dice la palabra de Dios. Y el poder oír por hablar de Cristo, porque Cristo es el que está en los oídos. Eso es lo que dice Romanos. Mira lo que dice. Vamos a leerlo, Romanos 9. Romanos 10, perdón, 10. Desde el verso 6. Pero la justicia
justicia, que es por la fe, dice así, ¿la justicia es por qué? Por la fe en Cristo, ¿ven? Si queremos y creemos ser justificados, tenemos que haber creído en Cristo, ¿no? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra. Cerca de ti está esta palabra, perdón, sí. La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Esta palabra de qué? De fe. ¿Y está qué? Cerca. Aquí se está predicando la palabra de fe. Cerca está. Cerca está. Y por esta palabra que crean, somos justificados por creer en Cristo. Pero esto tiene un fruto, porque todos dicen creer. Cuando el Señor le habla a los fariseos, a los judíos, dice, y le habló a los judíos, Juan 8 dice así, y le habló a los judíos que dijeron que habían creído, porque todos dicen creer. Si quieren ser verdaderamente libres, perdón, lo dice. Si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, o sea, verdaderamente, porque hay una fe falsa y fingida, como le dice Pablo a Timoteo, una fe falsa y fingida. Si quieren ser verdaderamente mis discípulos, porque hay muchos que dicen ser discípulos y no son verdaderamente discípulos, deben permanecer aquí. Conocerán la verdad, porque hay que conocerla, y serán verdaderamente libres. Si quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan aquí. ¿Cuántos están permaneciendo aquí? Sí, yo mando los cultos. ¿Cuántos están descubriendo la escritura? Van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. A mí me hicieron muchísimas ministraciones, pero mientras que sigamos esclavos del pecado, volviendo a predicar, no somos verdaderamente libres. Si el Señor te saca el enojo, ¿tú te vuelves a enojar? No vuelve. El Señor dijo que la inocencia vuelve. ¿Cierto? Y que Satanás va a tentar para que vuelva. Y va a tentar con lo que todavía hay en el corazón. Si tú dices perdonar, pero vuelve otra vez la falta de perdón, ¿eres verdaderamente libre? Porque lo que te hicieron fue una administración. ¡Fuera! ¡Falta de perdón! ¡Fuera! ¡Ira! ¡Fuera! ¡Envidia! ¡Fuera! ¿Cierto? Espíritu, corporación, ¡fuera! Y se van. Pero el Señor es el Espíritu y punto vuelve. Y con 7 peores. Y la postre pasa a ser peor que la primera. Mi esposo me dijo: el Espíritu cuando me lo gastan, ¿cuándo te van a echar por el mismo demonio? Recuerden que el testimonio es para la iglesia, ¿no? Que lo que antes era llanos. ¿Por qué volvía? Porque tenía que echar fuera el mismo demonio. Porque esclava era del pecado. ¿Era verdaderamente libre? ¿Quiere decir que no me libertaba? Sí, pero no era verdaderamente libre. ¿Quiere decir que no estaba el don de echar fuera demonios? Sí, pero uno es verdaderamente libre cuando viene Cristo y te muestra la raíz del pecado para renunciar a Él, crucificarlo y que no se enseñoree más de ti. Esto es lo que pasa con muchos de la iglesia, que creen que el mover del Espíritu está en que le echen fuera siempre el mismo demonio. Quieren ver el mover del Espíritu en una vida, que esa vida sea transformada y sea una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es un mover poderoso del Espíritu, porque eso sola, la regeneración solamente es por el Espíritu Santo. El Espíritu obra, pero la gente vuelve como el perro al vómito y como el cerdo al lobo, y creen que la gracia es para pisotear. Esa es la diferencia. ¿Por qué nos dicen a ti no te va a dar la verdad el pastor? Escudriñen, venga, permanezcan aquí. Van a conocer la verdad a Cristo y serán verdaderamente libres, porque Cristo es el que los echa fuera. El don está y Él nos dio poder y autoridad, pero cuando la verdad llega a tu vida, eres verdaderamente libre. Porque esta palabra tiene el poder de sacar fuera cualquier demonio. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? La sola palabra. ¿Quién va a imponer manos? ¿Quién ha impuesto las manos cuando estamos en las reuniones conociendo y permaneciendo ahí? ¿Quién, la pastora? ¿Yo? La sola palabra. Cristo es el que le dice fuera. Fuera, la verdad te echa fuera. Eso es lo que el Señor ha hecho. Pero muchos todavía quieren los primeros rudimientos, como dice la palabra, las imposiciones de manos, para que vayan y otra vez saquen lo mismo cuando en la esquina no está esperando otra vez. Le sacan el enojo y en la esquina está esperando y otra vez un conflicto, una pelea. Le sacan la
murmuración allá afuera, está la vecina esperándonos en la puerta de la casa. Pero cuando tú conoces la verdad, Cristo, recibes el Espíritu por la fe en Cristo, iglesia, y el Espíritu te guarda, porque tienes que ser lleno del Espíritu Santo, como a través de la palabra. Mientras que la palabra te liberta, es lleno de la palabra de Dios. Pero la gente perezosa, o la que no tiene conocimiento, como me pasó a mí, quiere seguir de administración en administración, cuando deberíamos estar creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y yo no los estoy señalando, me estoy colocando como testimonio. Y que eso no me da pena, porque la palabra sí tiene poder y tiene que haber evidencia. El poder y la autoridad están, pero la mayor autoridad que es la palabra. Cuando tú la recibes, lo que hay se tiene que evidenciar. Se tiene, hemos visto como gime, como dicen vulgaridades, como se tapan los oídos y cómo se revuelcan en el piso a causa de esta verdad. Amén. Como muchos se quieren parar de aquí. En estos días, como a 3 les dio cólico y le querían ir quietos de hoy, el espíritu los que quietos, quietos. Uno de ellos fue mi esposo, claro, eso nunca me va a dar, no puedo correr el espíritu, porque esto tiene que generar algo en la carne se tiene que incomodar. Mi esposo dijo, mi amor, era horrible, claro, pues la carne va en contra del espíritu, porque no te fuiste, porque el espíritu no deja que vaya. Esto tiene que generar algo, el pecador se tiene que incomodar, tiene que reconocer que sí es pecador y que necesita que perdone el pecado. Para eso es esta bendita. A menos que sigan guardando, pero esta palabra tiene poder. Entonces dice, más que dice, cerca de utilizar la palabra en tu boca y en tu corazón, esta palabra de fe que predicamos, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí la confesión. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, confieso que el Señor te recibo, te abre las puertas de mi corazón y hasta ahí llega. Hasta confesar con la boca. Resulta que no nos salvamos por confesar con la boca, sino por creer en el corazón, porque nos salvamos por fe. Y de lo que en el corazón confesamos, pero ¿cuántas cosas hemos confesado y son mentiras? Como a veces el amén. ¿Sabes qué es cuando tú dices amén? Así sea, Cristo es el amén. Cristo es el amén. He aquí el amén que se apomantiza. Muchos han confesado con la boca y le confiesan un amor al Señor como nos pasaba a nosotras. No me digan que me aman. Yo digo, ¿cómo así? Usted no me ama. Ustedes aman más al mundo que a mí. Yo no somos que. Señor, yo te amo. Dile esta mina, ella sí no me ama. Señor dice que lo amo. ¿Cómo así si yo lo amo? Cuando nos abrió el corazón no lo amábamos porque amábamos más cosas del mundo que a Él. Y nos enseñó y nos está enseñando a amarlo sobre todas las cosas. Amén. Sobre todas las cosas. Amén. Porque confesamos muchas veces. ¿Cuántas personas han dicho, perdóname, no lo vuelvo a hacer y lo hacen? ¿Es lo mismo? Así venimos ante el Señor. ¿Cuántas veces les pido perdón por lo mismo? ¿Cuántas? Vienen a confesarle lo mismo. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor. Ay, ayúdame, no lo vuelvo a hacer. Señor, me siento tan mal y salen de aquí a hacerlo otra vez. ¿Entienden? Confesar, esta confesión de la que habla la palabra viene con una convicción en el corazón. Una convicción. Esta es la fe que salva. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Yo creo que recuerdan esta palabra, salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Con qué? Con el corazón se cree ¿para qué? ¿Y cómo tenemos que presentarnos delante del Señor? Justificados. Con el corazón creemos para ser justificados. Hay personas que han confesado con la boca, pero no han sido justificados porque no han creído en el Hijo de Dios. Esto fue duro. ¿Cuántas personas fueron de la iglesia por eso? 3. 4. 3. ¿Cómo si siempre toda la vida ha sido así? Sí, hay un tiempo de ignorancia. La palabra dice que nos salvamos por fe. ¿Cuál
recibe el Espíritu Santo. Y todo el que recibe el Espíritu Santo empieza una metamorfosis, el cambio en la vida. ¿Por qué sigue viéndose el hombre viejo? Porque lo has creído con el corazón, si no me lo confesaste con tu boca. Creer en Cristo no es creer y sentarte en una banca. Creer en Cristo es morir y nacer de nuevo, iglesia. Es que la obra sea completa, la cruz para redención, para perdón de pecados, pero la resurrección para nacer de nuevo en Él. Lean las Escrituras, ahí testifica de todo lo que les estoy diciendo. No es lo mismo aquellos que creen que porque les hicieron un milagro, porque el Señor Jesús, ahí tengo todas las citas, me dijo, a todos no les dije, tu fe te ha salvado. Se lo dijo a la mujer cananea, se lo dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué dijo la mujer del flujo de sangre? Si tocara el borde seré sana, no se le salva, porque ella sabía quién era Él, había creído en Él. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré salva, dice. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Y todos hablan la sanidad de la mujer del flujo de sangre, pero no de la salvación que ella tuvo por la fe. Igual con la hija de Jairo. Porque Jairo fue y le dijo que su hija estaba enferma y que fuera para que ella fuera salva. ¿Qué buscas de Dios cuando vienes a la iglesia? El milagro o la salvación. Porque si buscas salvación, te digo, es necesario que creas en Él. Pero si estás buscando la añadidura, te dice el Señor, yo tengo misericordia con quien quiera tener misericordia. Pero la salvación solamente es para los herederos de la fe. ¿Qué buscas aquí estando en la iglesia? ¿Que se te ponga a lugar nada más? ¿Que te sane? Tiene leprosos, los 10 sanados, pero uno sana. La palabra no miente, iglesia. La palabra es verdad. Porque inmediatamente no se cumple la razón por la cual estás aquí en la iglesia, quieres abandonar y abortar lo que el Señor te dijo. Porque la fe es lo que tú tienes que amar. Pero cuando tienes la fe en la iglesia, tú sabes que lo que más necesitamos, tú y yo y nuestra familia, es salvación. Y eso te hace permanecer. Porque sabes que sin Él, alejado de Él, nada vas a poder hacer. Y que sin Él eres un pámpano que se seca y se muere. Porque solamente en Cristo hay salvación. ¿A dónde irás allá afuera? ¿A dónde? ¿A otra iglesia? Si dónde iremos, dijo Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué vienes a oír aquí? Comezón de oír palabra de vida eterna que nos lleva a salvación. Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. Está la fe que salva, iglesia. No que vengamos aquí para que decirle al Señor en oraciones que tiene que hacer. Si no llegar al punto como llegó mi Señor Jesús por una oración que era en el Espíritu. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque sé que la tuya es mejor que la mía. Y yo sé que la voluntad de Dios, según lo que dicen las Escrituras, en Juan capítulo 6, es darnos salvación y vida eterna. ¿Y ya están reconociendo la fe? ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Como los 9 leprosos o como el único que devolvió? ¿Cuál es la fe? La de la mujer cananea, que yo no está bien que yo haga el milagro porque esto es para los judíos. No está bien que le eche el pan a los perrillos, aunque sean las migajas, porque yo sé que usted sin una salvación dijo, tu fe te ha salvado. Pero apenas el Señor no hace la voluntad de nosotros, lo primero que quiere es irse. No quiere prueba, no quiere desierto, no quiere batalla de fe, solo quiere caminar en un evangelio suave y cómodo. Eso no existe en el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos enseña que hay una batalla que pelear, que es la de la fe. Que el enemigo te la quiere robar, pero que el Señor dice, permanezcan ahí, oyendo de mí van a tener más fe. Y van a entender que todo lo que el enemigo quiere hacer, yo ya lo vencí. Esa es la fe que el Señor quiere para su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿qué fe tenemos nosotros? Porque si tu fe es en ti mismo, o en tu voluntad, te digo, el Señor te está llamando, permanece aquí. Aquí vas a obtener la fe. Bartimeo dice, con el ciego Bartimeo, que no oyó de quién? Jesús. Y él empezó a clamar, fue, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, le decía, cállese, Bartimeo, usted no es Dios. Hay gente que viene a pedir misericordia. La misericordia, Señor. La misericordia que tenemos en Cristo es pidiéndole al Señor misericordia.
No permita, Señor, que nos apartemos porque yo no me quiero perder. Yo quiero salvarme. ¿De qué sirve ser sanos si se va al infierno cuando uno parte? Si nosotros tenemos una vida eterna en Él. Si no estamos en Él, tenemos cuánto, como aquel rey que el Señor les dio 10 años. Pero si no está en Cristo, 10 años de vida más y que cobra eternidad, muerte eterna. Hay gente que pide una sanidad sin importar que toda la eternidad sea para el infierno. Que buscan que les cumpla una necesidad. ¿Listo? ¿Cuánto periodo de vida tenemos cada uno? ¿Un año, 2 años, 10 años, 100 años? No sabemos cuánto el Señor nos tiene cada uno. Y que les cumpla el capricho, pero no le importa la eternidad. El Señor vino a darnos una eternidad en Él. Y la iglesia está pidiendo lo que merece y no lo que no merece. Está mirando lo de la tierra, lo terrenal y no lo eterno. Y el Señor dice, la fe que te va a salvar son aquellos que están mirando la eternidad y no lo que merecen. Esa es la fe que salva. Mira lo que dice aquí que le chocó tanto a la iglesia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, mire, creyeres en tu corazón. ¿Cuántos creen que Dios lo levantó de los muertos? Amén. Pues la palabra de Dios dice que si estás en Cristo, nueva criatura tienes que ser. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde está la nueva criatura en Cristo? Porque si crees que el Espíritu lo levantó de entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos quiere dar vida en Cristo Jesús. Eso es creer con el corazón. La fe sin obras es muerta. Hay que creer. Y el que cree ve la gloria de Dios. Y como la fe es escasa, porque cada uno le da una medida de fe, pero dice en 2 de Pedro capítulo 1 que si queremos permanecer en el camino, la fe tiene que aumentar. ¿Qué quiere decir en aumento? Nos salvamos por fe, por gusto, por la fe, la Biblia. Todo depende de la fe y la gente no alimenta la fe. Antes se deja congregar como muchos tienen por costumbre. Está en Hebreos también. Si la fe viene por el oír una palabra y la dejamos de oír, ¿qué va a pasar? Lo de Pedro se une. Pero ahí hay algo precioso. Él clamó, Señor, socorre. Y el Señor le puso, hermano, Él te va a socorrer. Si esto está así, el Señor te está hablando para que corras a Él. Es necesario tener la fe en Cristo. No nuestra fe es escasa. El Señor dice que para lo que viene al mundo la fe es escasa. No les va a alcanzar. Necesitamos tener la mirada en Cristo para todo lo que ha de venir a la tierra. Porque se va a cumplir. El Señor no te está rogando que tengas fe. El Señor te está diciendo, necesitas tener fe. Y eso lo da solamente la palabra. Nadie, no hay una oración. Señor, dale fe. ¿Saben qué dijo aquel hombre que tenía incredulidad? Le dijo, ¿crees? Para el que cree todo es posible. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad tremenda. Porque él sabía que no le alcanzaba. Ayúdame en mi incredulidad. Creo, porque todos tenemos una medida de fe escasa. Y el Señor te dice, ¿quieres fe? La fe viene por el oír. Recordemos que todos no oyen. Y el oír, la predicación de Cristo. En la otra versión lo dice, la palabra de Dios. ¿Cuál? Porque muchas veces se predica una palabra, pero no la de Dios. Es el oír de Cristo, porque Él es el autor de la fe. Y el consumador de ella. Es el oír de Cristo. Es saber que Él ya todo lo hizo y que tú solamente tienes que permanecer en Él para que todo se pueda llevar por un todo se cumple en Él. En Él. En Él. Lean todo lo de las promesas. Dice, en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Es en Cristo que se cumple todo. Él es el amén. Él es la palabra de Dios. Es en Cristo. Cuando ustedes lean en Cristo. Somos justificados en Cristo. Todo es en Cristo. Y si Cristo no está en el mensaje, si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu casa, si Cristo no está en tu corazón, tiene que estar en la iglesia. No hay manera de entrar si no es con la puerta de Cristo. Miren, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confesamos con la boca? Pues lo que hemos creído en el corazón. Pero la gente se ha quedado solamente con la confesión. ¿Cierto? Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo
pues, escuchen, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo invocamos? Lo invocábamos, pero no habíamos creído. ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Es suficiente con invocarlo? El Señor antes de eso dice que hay que creer. Y cuando se cree, se invocará. Porque dice, todo lo que pidan, pídanlo en el nombre del Hijo. Porque han creído en Él y que saben que todo es en Él. Ustedes no son merecedores de ninguna de la herencia. Somos coherederos por Él. Tú y yo no merecemos nada. El que tiene los atributos, el que merece la gloria es Él, el que lo hizo todo fue Él. Es por medio de Él. Él es el intermediario, Él es el puente, Él es el sumo sacerdote. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Si no es de Él, ¿cómo creerán? Esto, para los religiosos, es un chillido a los oídos. Si el mensaje, como el Señor me permitió predicar en otro lugar, si en tu mensaje no está Cristo, ahí no está el autor. Tiene que estar Cristo. ¿Cómo creerán? ¿Cómo lo invocarán? Si no oyen de Él. ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque hay que ser enviados. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está qué? Sí. Escrito está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, así volverán a escuchar. Porque no todos creen. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El profeta Isaías. Y no crean que uno también le hace la pregunta. Si es la verdad, si está escrito, si están viendo, que ustedes están viendo las obras del Señor. Si no creen por lo que están oyendo, crean por lo que ven. Pero aún así, en los que obran no creen. Tremendo, ¿cierto? La incredulidad. Ni viendo iglesia. Pues si el verbo vino en carne y Él hizo las obras, el Padre por medio de Él hizo las obras, porque digo, las obras que yo hago no las hago yo. Y no le creyeron. Así es la incredulidad. Ni viendo. Si no creen por lo que ven, por lo que oyen, crean por lo que están viendo. ¿Cuántos estamos viendo la gloria de Dios? Amén. Y no creen. Dice, así que la fe, escuchen, la fe es por el oír, ¿cómo? Y el oír por la palabra de Dios. O sea que tú aprendes a oír la voz de Dios es por la palabra. Y es por la palabra que viene la fe. Si quieres aprender a oír a Dios, tienes que oír la palabra. Y la palabra te va a dar. Aquí está todo, iglesia, en esta bendita palabra. Yo declaro y confieso lo que he vivido. Esta palabra tiene un poder que ustedes no se alcanzan. Esta palabra es la única que puede transformar nuestras vidas. Tú no transformas la vida de nadie ni yo tampoco, pero esta palabra sí tiene poder. Amén. El problema es que el enemigo hace todo lo posible para que no permanezca, porque él sabe. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 5 que el pueblo está cautivo porque le falta el conocimiento, conocer la palabra. Pero en Oseas capítulo 4 dice, 6 o 4, el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento por cuanto lo desecharon. La palabra no está lejos, no está arriba ni está al otro lado del mar. La palabra está cerca. No la deseches. Porque por eso es que se va a perder el pueblo. Porque estando la verdad, porque estando la luz, no vienen a la luz para que las obras malas no sean reprendidas, dice la palabra en Juan capítulo 3. La palabra está muy cerca. Esto no ocurre con una oración milagrosa. La libertad viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando el Señor nos reveló esto, ahí es donde entendimos que nos teníamos que sentar a la mesa con Él.
y ha sido de gran bendición. Bendito el día que el Señor nos llamó a la mesa. Bendito el día que Él nos llamó a la mesa, porque es la única manera que hemos seguido y que la fe ha ido creciendo y que estamos viendo las obras de Él. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. ¿Por qué no creen? ¿No es que no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, como está saliendo. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban. Yo no lo busqué. El Señor a veces, mire, aquellos que se han encontrado con el Señor, Él fue el que nos salvó. Y Él se quedará conmigo. Él es real, iglesia. Él es real. Y por eso provoca con los pequeñitos a celos a los que siempre lo han buscado y nunca lo han hallado, porque lo han buscado en la religión. Él no está en la religión, Él no está en la doctrina de hombres, Él está en la bendita palabra. Amén. Yo hallé a Cristo aquí. Cuando Él me halló aquí, me dijo, suelta el celular, porque era de los que tenía el celular en la Biblia. Ven, la Biblia en el celular, son gemelos. Tenía la Biblia en el celular y me dijo, suelta ese celular. Cómprate una Biblia, me dijo así. Y corrí, compré la más económica, pero como amé esa Biblia, me la hizo soltar, no es el libro, soy yo. Y cuando me dijo, désela, yo dije, señora, que usted désela. Yo espero confirmación, dásela. Pero la usa bien, yo, que ahí fue donde me enseñó a mí a enemigo. Porque el Señor no quiere que nos apeguemos a las cosas, sino que seamos dependientes de Él. Cómprate una Biblia. Y me aceptó. Yo no sabía que era Sion, yo no sabía que Jerusalén, yo me rascaba la cabeza. Pero cuando tú te sientas en obediencia, te hace comprender sabiduría, enseñada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que quiero hacer con cada uno de los que están aquí. Solamente obedece. Suelta el celular, no, pero es que tengo la Biblia. Suelta el celular, no está ahí, a mí me gusta más ahí. Suéltalo, no me está ahí, también está la tentación. Me hizo soltar y me empezó a enseñar. Como en párvulos, como en kinder. Así te quiere enseñar a ti. Porque la palabra de Dios no es de conocimiento humano. Él te hace comprender, entender lo que escrito está. Porque muchos creen que es que la tienen que, ¿a qué horas te me quedas? Mi mamá me dice, Dios, ¿y cómo hace para grabarse todo esto? No, Él no hace, no es comprender. Tú te sientes, iglesia, y Él te dice, ¿entiendes? Y yo le digo, entiendo, Señor. Ahora me entiendes. Porque uno cree que se tiene que memorizar y Él te empieza a hablar aquí y Él te dice, ve a Romanos. Oye, es lo mismo. Y Él te empieza, es algo lindo, es precioso, como cuando usted aprende inglés. Good morning, good morning. A todo el mundo le quiere decir good morning. Pero cuando Él te hace comprender sabiduría, no es de memorizar, es de entender, porque Él es el que abre el entendimiento. Es como si cayera un velo. Esto no se trata de gente inteligente, porque Él escoge al que no sabe nada, para que entendamos que Él es el que lo hace, no la sabiduría humana. Es lo primero que Él hizo. Y ahí vas a tener fe, porque Él mismo te enseña y Él mismo te hace comprender. Y eres entendido, no simplemente aprendido, sino entendido. ¿No es precioso, iglesia? ¿No quieres tener esa experiencia con Él? Y eso te va a dar fe, iglesia. Yo se lo digo por testimonio. Y tú te vas a sentar ahí, vas a pensar todo lo que te predica. Y yo era, pero el contexto no dice eso. Y yo me iba a estudiar con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando el Señor dice que vendrá apostasía, pero no seremos engañados. Porque no te dejará llevar por las señales, sino porque sea la palabra de Dios la que sea predicada. Pero dejémoslo así. Quiero que en Marcos 5:21
la mujer que tocó el manto de Jesús. No está solo en el 21, sino que está ahí es donde habla sobre la mujer que ha salvado. Pero lean todo el Marcos 5, ahí donde habla de la mujer del flujo de sangre y la edad. Ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto se le salva. Muchos han hablado de como el desespero de ella por pesar, pero ella dice, se le salva. Y salió el poder de Dios. Y él dijo, ¿quién me tocó? Porque salió el poder de Dios. Y ella se asustó. ¿Qué poder salió? La fe. Porque eso es lo que le agrada al Señor, la fe. Él dijo, tu fe te ha salvado. Y todos hablan de una sanidad, pero hay hablan de salvación. Léanos en sus casas. Mateo 15, 28 habla de la misericordia y el socorro que pidió Bartimeo. La mujer cananea. Ella sale, era una mujer extranjera, no era de Israel. No era de Israel. Y esto es lo que el Señor dice, provocaré a celos a un pueblo que no era pueblo. Porque Jesús vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. La mayoría de los milagros que el Señor hizo siempre fue a los extranjeros. Los suyos no le recibieron. Y viene esta mujer cananea y dice que por favor, que con socorro, ella le pide socorro y misericordia. El Señor siempre, clámame y yo te responderé. Él responde, pero ¿cuál es tu clama? Y ella tenía tanta fe porque dijo, aunque sean las migajas, yo sé que usted viene porque ella había oído de él. Yo sé que usted viene por lo de Israel, pero aunque sea de migaja. Oh mujer, tu fe te ha salvado. Ve, y aparte de salvar, sana. Gana añadidura. Pero la gente quiere conformar con la añadidura cuando nos quiere dar paz. Salvación es la añadidura paz. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué estamos viniendo a la iglesia? Por la añadidura, por la salvación. Mira lo que dice en Lucas 7:50. Una mujer pecadora, recuerdan al fariseo, a Simón el fariseo que lo invitó. Entra esta mujer pecadora, enjuaga, baña los pies del Señor con sus lágrimas y los enjuaga con sus cabellos. Y el fariseo bien dice que esta mujer, si él fuera profeta, no dejaría que esta pecadora lo tocara. El Señor, conociendo, una cosa te digo, Simón, dime, si hay una persona que se le ha perdonado una deuda, por ejemplo, de 1 millón, y hay otra que se le perdonó la de 10 millones, ¿cuál amaría más? Al que más se le perdonó. Ella fue salva por el amor, el agradecimiento por el Señor Jesús. Y le dijo a ella, ven, tu fe te ha salvado. Qué diferente, iglesia, es venir a la iglesia y que le digan, sana, libre, sana, a que tú vengas y creas esta bendita palabra, te postres a los pies de Jesús, creo en ti, Señor, ayuda, quiero salvación. Eso es fe. Muy bien. ¿Por cuál de las dos cosas vienes? Porque ahí de los 9 que han venido, el Señor los ha libertado, les ha restaurado y ¿dónde están? Parte de los 9. Toma tu lecho, levántate y anda. ¿Lo paró o no lo paró? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Lo libertó o no lo libertó? Dice, pues, pero Jesús se lo tiene que volver porque dice, oye, deja de pecar para que no te sobrevenga algo peor. Tremendo, iglesia. Bartimeo escuchó de Jesús y clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Lo mandaron a callar, Jesús, hijo de David. Él está clamando por Jesús, el hijo de David, sabía que era el Salvador. Ten misericordia. Y Jesús se le acerca y le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Quiero recobrar la vista. Digo, tu fe te ha salvado. Y yo. Si ven la diferencia entre buscar al Señor por una añadidura y otra por creer que Él es el Salvador de nuestras almas. ¿Cuál es nuestra fe, iglesia? Ese es el mensaje que el Señor da en esta noche. ¿Cuál es tu fe? ¿Está basada en ti? En lo que tú quieres que el Señor haga, o en el Hijo de Dios, que es para salvación. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias te doy, Padre mío, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor.
Gracias por tu palabra de vida eterna. Hoy clamo, Señor, y oro para que tu palabra componga los corazones. Para que no te busquemos simplemente por la añadidura, Señor. Oh, maravilloso Rey eterno, Señor. Sino que creamos que no fue en vano lo que tú hiciste en la cruz. No fue en vano lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Porque en la cruz, iglesia, a través de la sangre vino a redimirnos para el perdón de nuestros pecados, iglesia. Ahí donde tú estás, iglesia. Yo quiero invitarte en esta noche. Dile, Señor, mi fe es escasa. Mi fe es escasa, lo reconozco. Ayúdame, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Para poder venir y oírla y no oír pesadamente. Para tener temor, temblor, reverencia cuando tú hables, Señor. Porque a lo que tú me traes es a que yo tenga fe, Señor. Para que mi mirada esté puesta en ti, Señor. Por eso en esta hora, iglesia, hoy hacemos memoria de aquella obra en la cruz del Calvario. Aquella cena que se tomó, aquella Pascua que celebró mi Señor Jesucristo. Donde Él se presentó como el pan, el vino, como la sangre. El pacto que iba a hacer contigo y conmigo, iglesia. Si tú crees en el pacto, porque muchos no han entrado al pacto y el Señor te está llamando. Ese es el tiempo, iglesia. Hoy puede ser el día de la reconciliación con tu Señor. No fue en vano lo que mi Señor hizo. Valió la pena cada gota y la hizo por ti, la dio por ti, por mí. Ahí nadie le quitó la vida, iglesia. Él la dio por amor a nosotros. Bendito y alabado seas. Ahí donde estás, ponte a cuentas. Quiero ser libre del pecado, Señor. Recuerda que todo eso lo hizo por nosotros. Él no lo merecía, iglesia, Él era inocente. Él llevó sobre su espalda, sobre nuestros pecados, sobre Él, iglesia. Se hizo maldición, iglesia, para bendecirnos a nosotros. Si le has dado la espalda, díselo. Yo postrado. Ese es el momento que Él espera, iglesia, que tú vayas a Él y te rindas. Pero de pronto escucha, iglesia, no hay pecado que mi Señor no pueda perdonar y lavar con la sangre. Y alabanza a gente y alabanza. Y alaya babasaba y arabashe. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? La palabra de Dios está predicando, iglesia.
lo que ha salido de tu boca. Que nos estás llevando, Señor, por camino de justicia, camino de santificación, para la salvación, Señor, de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús.